Hermano Joe, hermanas, por la invitación a nombre de mi comunidad Santa Teresa de Jesús, el Carmelo Celar de aquí de Cochabamba, Bolivia. Iniciamos pues entonces poniéndonos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Santísima Trinidad, te damos gracias por un día más de vida que nos brindas, el poder estar unidos en torno a ti. Santísima Trinidad, gracias te damos por esta comunidad que nos acoge, por nuestras hermanas, por nuestras familias, por nuestros sacerdotes y religiosos. Envía siempre, Señor, santas vocaciones al Carmelo. También te pedimos a ti, Madre querida, nuestra Reina y Hermosura del Carmelo, que nos acoja y nos bendiga siempre y nos ayude a ser como ellas, fieles en el amor de nuestro Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanas, y que el Espíritu del Señor nos acompañe esta noche. Muchísimas gracias, Lupita. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema, el seguimiento de Jesús por medio de los sacramentos y los consejos evangélicos con el hermano Joe. El miércoles anterior, pues ya tuvimos la primera parte netamente sobre los sacramentos y ahora pues vamos a ver sobre los consejos evangélicos. Así que bienvenidos nuevamente todos y todas y también hermano Joe, somos todos tuyos. Querida Lore, muchas gracias, muy amable nuevamente por la invitación. Lupe, gracias también por la oración que nos introduce para este momento que nosotros vamos a compartir. Pues Lore ya nuevamente nos recordaba, queridos hermanos, hermanas, el tema con el que iniciamos, que es el seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús y pues como ya lo habíamos dialogado con Lore cuando empezamos pensando como por dónde vamos a abordar este tema, eran los sacramentos y los consejos evangélicos. Y pues yo les decía que ustedes tienen este plus aquí en el consejo, en los consejos evangélicos, que no solamente vamos a hablar de la pobreza, de la castidad y la obediencia, sino además de las bienaventuranzas, que es lo que a nosotros también nos toca hablar ahora. Entonces, hoy voy a terminar con los consejos evangélicos y con las bienaventuranzas. Entonces, como siempre pues, les hago participar y me gusta también escucharlos, sí voy a necesitar que ustedes, por favor, me ayuden teniendo sus constituciones como carmelitas descalzos seglares y los estatutos que están actualizados. Los estatutos que están actualizados también, por favor, quienes los tengan, porque yo voy a necesitar a partir de, en las constituciones, a partir de el numeral Por la voz, después de que 13. alguien me gana acá. eh, Ya no hay, no hay. no sé, Lore, ahí si me ayudan con los micrófonos, silenciándolos, por favor, que yo sé que nos pasa a todos, pero No me dejes de repente cargando la, no sé. Catita, por favor, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Catita. bueno, continuemos entonces, Lore. ¿Qué? Como les decía, voy a necesitar en sus condiciones a partir de el numeral 13 y en los estatutos en el artículo numeral 6 que es el que nosotros vamos a estar revisando. Sí, el artículo 6.
Ahí es para que ustedes como lo puedan estar revisando, lo tengan también un poquito más presente. Lore, yo voy a empezar a compartir esta, pues algunos me estaban como preguntando respecto de los dos textos, Lore, que yo te envié. Esos dos textos que yo les envié, no era para ahora tomarles una lección, sino que para ustedes en el tiempo que tengan, ustedes los puedan revisarlos porque son textos que son muy buenos respecto de los sacramentos. El de Leonardo Boff, que nos va a ampliar un poco más el contexto al hecho de identificar al otro también como sacramento y cómo por medio de las realidades y de las experiencias también llegamos a experimentar, en cierto sentido así, como sacramentales. Y del Timothy Rycliffe, que vamos nosotros a encontrar, vamos a encontrar hablando de la Eucaristía y la sexualidad, respecto de cómo se va a conjugar este sacramento, ¿no? Este sacramento. Entonces, eso era un poquito para aclarar estas cosas y mi estimada Lore, yo empiezo a compartir ahora la presentación. Aquí está. Y pues ahí yo también, acabado esta charla, yo ya le estaré compartiendo también a Lore la presentación para que ustedes pues la tengan. Lore, no sé si me confirman, por favor, si se está Sí, viendo la presentación. Sí, perfecto, muy bien, gracias. Listo. Yo voy a hacer esto un poquito más pequeño porque no veo aquí. Listo. Esto es lo que pues nosotros estuvimos revisando el miércoles pasado. Y hoy nos corresponde los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos. El primero que nosotros vamos a revisar es el de la pobreza evangélica. El de la pobreza evangélica, queridos hermanos, hermanas, nosotros lo vamos a tener en paralelo con ¿qué? Con la libertad del corazón. La libertad del corazón. ¿Por qué? No consiste, queridos hermanos, y hay que tenerlo bastante claro, la pobreza evangélica en carecer de bienes. Eso no es nuestra pobreza evangélica, sino en vivir desprendidos de todos esos bienes que nosotros tenemos. Una cosa es que nosotros carezcamos de bienes y otra cosa es ser desprendidos de ellos. Porque, pues, tal vez nosotros, digo, tal vez, bendito Dios, tengamos un techo, tengamos una cama donde dormir, tal vez tengamos alimento, a veces no mucho, pero bendito Dios, tenemos. Lo que nos viene a llamar a nosotros esta pobreza evangélica es que nosotros debemos ser desprendidos de estos bienes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Reconociendo que todo lo que tenemos es un don de Dios. Estos bienes que hemos recibido son dones, gracias de Dios. Entonces, eso nos ayuda a crear un poquito más esta nueva, tal vez, identificación de saber que la pobreza evangélica no es carecer de bienes, sino vivir desprendido de estos bienes. Porque el corazón pobre es aquel que no se aferra ni al dinero, ni al éxito, ni al poder, sino que confía plenamente en el Señor. Aquí es lo que nosotros tenemos, queridos hermanos, que enfocar muy bien nuestro corazón, porque un carmelita descalzo seglar tiene que vivir con este corazón que es pobre, que no se aferra ni al dinero, ni al éxito, ni al poder, sino que se confía plenamente en el Señor, porque vive desprendido de todos los bienes que tiene. Por eso es que para nosotros, queridos hermanos, ser pobre, según el Evangelio, es tener un corazón libre. ¿Para qué? Para que nosotros amemos y sirvamos, sin poner nuestra seguridad en aquello que nosotros tenemos como material. Es por eso que esto va a ir en contraste, este consejo evangélico, y bueno, los otros también, va a ir en contraste con el mundo. ¿Por qué, hermanos, va en contraste en el mundo? ¿Por qué nuestra vida también va en contraste? Porque el mundo mide el valor por lo que se posee. Entonces yo soy más importante por aquello que poseo. Eso nos dice el mundo. Pero el cristiano y aún más el carmelita descalzo seglar aprende a vivir la sobriedad, la gratitud y la solidaridad.
Entonces, aquí es lo que yo necesito, por favor, que me ayuden para nosotros entender esto que estamos ahora mencionando de la pobreza evangélica, que ustedes me ayuden buscando, pues, en el numeral, en las constituciones, el numeral 14. Y por favor, que el que lo tenga me ayude leyendo eso, por favor. La promesa de la pobreza expresa el deseo de vivir según los valores del Evangelio. En la pobreza evangélica se encuentra la riqueza de la generosidad, de la negación de sí mismo, de la libertad interior y el depender de aquel que, aunque era rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9, y que se anonadó a sí mismo, Filipenses 2:7, para ponerse al servicio de sus hermanos y hermanas. La promesa de la pobreza busca el uso evangélico de los bienes de este mundo y de los talentos personales y el ejercicio de las propias responsabilidades en la sociedad, en la familia y en el trabajo, colocándose con confianza en las manos de Dios. Implica también un compromiso en favor de la justicia en el mundo para que éste responda al proyecto de Dios. La pobreza evangélica es igualmente un ejercicio de esperanza que reconoce las limitaciones personales y se abandona con confianza a la bondad y fidelidad de Dios. Bueno, queridos hermanos, aquí tenemos específicamente lo que nosotros debemos de vivir como nuestra pobreza evangélica. Aquí yo les he explicado y es esto. En esto se va a resumir aquello que nosotros debemos de vivir y aquello que nosotros también en ese sentido queremos vivir. Porque aquí es lo que debemos preguntarnos. ¿Esta es la pobreza que yo quiero vivir como Carmelita Descalzo Seglar? Porque si no es eso, hermanos, debemos tener un corazón sensato para decir, yo no quiero vivir esto porque pues tal vez por esto, tal vez me atraiga más el mundo. Está bien, esto no está mal, pero esto es una opción de vida. Alguien, por favor, que me ayude leyendo el artículo 6 donde nos habla de la pobreza en en los estatutos de acá, en el artículo 6 el que tenga, por favor. Yo lo tengo. Por favor, sí, siga, siga. Ya. Artículo 6, consejos evangélicos en los 2 CDS. El espíritu evangélico se caracteriza sobre Lore, todo. Lore, espéreme, solo lo que dice de la pobreza. Más Ah, ya, adelantito está. Sí, sí. ya. Ok. Dice pobreza. El carmelita seglar, ¿No? buscando sinceramente el espíritu de pobreza evangélica, confía y se abandona en Dios. Practica el desprendimiento compartiendo lo suyo con el prójimo, comenzando por su entorno familiar y en la comunidad o CDS. Como un llamado del corazón, se esfuerza por utilizar los bienes temporales con espíritu evangélico, teniendo presente a los más necesitados. Presta atención al cuidado de las cosas y de la naturaleza. Gracias, Lore, muy amable. Aquí también tenemos unas citas bíblicas que nos pueden ayudar un poquito también a profundizar. Y si nosotros leemos Mateo 5:3, vamos a tener literalmente una referencia con las bienaventuranzas. Y ahí nosotros lo vamos a encontrar, pero eso ya ustedes lo tendrán para hacer su tarea, así aprovechamos el tiempo. Yo, ¿cómo quiero que nosotros tratemos de tener una aplicación respecto de esta pobreza evangélica? Primero, practicar la sencillez, queridos hermanos, en el modo de vivir, la sencillez. Eso lo debemos de tener también claro nosotros como carmelitas, porque en un cierto sentido nosotros no estamos ostentando aquello que nosotros tenemos, sino que vivimos en ese sentido la sencillez, no solamente en lo exterior, queridos hermanos, sino aquello que tenemos por dentro desde el corazón, porque aquello que nosotros vamos a estar viviendo por dentro se va a reflejar en nuestro exterior, así tal cual. Además, ser generosos con los necesitados, y ya Lore también lo hacía énfasis cuando leía, respecto y partiendo por el entorno familiar y también por nuestras comunidades de seglares. Además, también aquellos que
necesitan, ya lo tendemos en nuestras pastorales, en nuestros apostolados. También no dejar que el dinero o el trabajo sean el centro de la vida, sino que estos sean medios para servir. Así debemos de tener también claro cuando a veces tenemos nosotros los conflictos dentro de la comunidad y a veces ponemos los intereses más en el dinero, en el trabajo, no porque diciendo que no sean importantes, son importantes, sino es el hecho en cómo nosotros los usamos, porque estos deben de llevarnos a ser un medio para servir, para servir. Y además, queridos hermanos, agradecer lo que se tiene y confiar también cuando falta en Dios. No hay que olvidar que debemos de ser agradecidos con Dios porque estos bienes que tenemos son gracia de Él y hay que agradecer por eso también. Es por eso que la pobreza evangélica nos enseña que el corazón solo descansa en Dios, no en las cosas, no en las cosas. Ya ustedes irán anotando tal vez sus preguntitas para al final, preguntas muy puntuales, daremos un tiempo para responder tal vez alguna inquietud que tengan de los consejos. El segundo consejo que vamos a hablar es la castidad evangélica, que va a estar como en paralelo con amar con un corazón puro, amar con un corazón puro. Queridos hermanos, esta castidad evangélica no es negación del amor, eso debemos de tener claro, ¿no? Sino es una purificación del corazón, una purificación del corazón, porque es el camino para amar como Cristo. Por eso esto es una invitación, queridos hermanos. La castidad evangélica nos lleva a amar como Cristo. ¿De qué manera? Con respeto, con fidelidad y con entrega. Eso también hay que retomarlo nuevamente con nuestra familia, con nuestro círculo familiar y además también con nuestros hermanos y con aquellos que también son más necesitados. Por eso cada persona está llamada a vivirla de modo distinto. Ojo con esto, queridos hermanos. Los casados en la fidelidad y la entrega mutua. Los solteros y consagrados en la ofrenda total a Dios. Y por eso en este sentido es que todos tienen que hacerlo en la pureza de corazón y de intención, porque la castidad evangélica se remite directamente al corazón. La castidad evangélica nos enseña a no usar a los otros, queridos hermanos, no aprovecharnos de los corazones de los otros, sino a reconocer en el otro como un hijo amado de Dios. Y eso nos va, miren, eso nos va a librar de prejuicios, de envidias, de celos y todas las realidades negativas que muchas veces nos pasan y que también a veces están muy insertos en nuestras comunidades de seglares. Por eso que tenemos que tener pendiente mucho esto. Nos invita además este consejo evangélico a mirar con limpieza, a hablar con delicadeza y a actuar con respeto, queridos hermanos. Entonces, por favor, nuevamente aquí que me ayude el que tenga en las constituciones el numeral 13 y alguien que también vaya buscando en los estatutos en el mismo artículo 6, pero respecto de lo que nos habla de la castidad o pureza del corazón. Entonces, el que tenga el numeral 13, por favor, me ayuda leyendo ese. El compromiso de la promesa de vivir el espíritu del Consejo Evangélico de Castidad. 13. La promesa de la castidad refuerza el compromiso de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a los demás con el amor que Dios les tiene. Con esta promesa, el seglar busca la libertad para amar a Dios y al prójimo desinteresadamente, testimoniando la intimidad divina prometida en la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8. La promesa de la castidad es un compromiso con el amor cristiano en su dimensión personal y social para crear auténtica comunidad en el mundo. Por esta promesa, el seglar expresa también el deseo consciente de respetar
a cada persona como lo pide la ley de Dios y según el propio estado de vida, como solteros, casados o viudos. Esta promesa no impide cambiar el estado de vida. Gracias, Amandita, muy amable. Y el que Bien. tenga, por favor, en el artículo 6, lo que habla de la castidad o pureza del corazón, lo puede hacer, por favor. No importa que se repitan, si es que algunos no lo tienen, no importa que se repitan. Es condición indispensable para buscar y encontrar el rostro de Dios en nuestra vida y en la del prójimo. Por ello, el carmelita seglar guarda un corazón puro, abierto y bien intencionado en sus relaciones con los demás y en conformidad con el estado en que viven. Algunas veces supone privarse de lecturas, lugares, programas y espectáculos que resulten nocivos para guardar un corazón indiviso que busca a Dios y lo quiere dar a conocer. Gracias, Moni, muy amable. De esa misma manera, nosotros vamos a encontrar aquí también unas citas bíblicas que también nos van a referir, al menos las de Mateo, a las bienaventuranzas, a las bienaventuranzas. Pero con todo esto, queridos hermanos, hermanas, yo que quiero que nos quedemos es vivir la fidelidad en el matrimonio. Y no solamente la fidelidad en el matrimonio, sino en la entrega que uno hace. María Dolores está como rayando la presentación. Vivir en fidelidad, queridos hermanos, no solamente, como les digo, en el sacramento del matrimonio, sino en nuestro estado de vida, que es el hecho de la entrega del corazón que nosotros hacemos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? También es guardando el corazón de las tentaciones que desfiguran este amor. Muchas veces son la lujuria, la infidelidad, egoísmo, y aquí sí, cada uno puede hacer su discernimiento respecto de qué muchas veces nos hace que el corazón se desfigure de este amor que nos lleva a vivir la castidad evangélica. Otro que es importante es el educar a los hijos en el valor del cuerpo y del amor verdadero. Eso ya lo tenemos aquí, y no solamente los hijos, sino que nosotros mismos también aprender a educarnos en esto, en el valor del cuerpo y del amor verdadero. Por eso es que debemos de cuidar los pensamientos, las palabras, imágenes que entran en el corazón, queridos hermanos, porque esto sí es una decisión que es personal, porque ya no va a ser la intervención de los otros, sino va a ser mi decisión de qué es lo que yo quiero que se vaya dibujando en el corazón para vivir este amor y esta entrega. Por eso es que la castidad nos enseña a amar sin poseer, a dar sin esperar, a mirar como Jesús mira. Esto es lo central en esta castidad evangélica, queridos hermanos. Hay que diferenciar algo, y es que la castidad evangélica no es celibato. Celibato es otra cosa, que es ya la privación de la relación sexual, y que eso lo hacen los consagrados y de manera especial los presbíteros. Porque si fuera así, ustedes, queridos hermanos, no podrían vivir este consejo evangélico de la castidad evangélica, porque si lo remitimos directamente a lo sexual, ya ustedes no lo podrían cumplir, la mayoría que tienen pareja y pues los solteros también. Pero aquellos que, pues en ese sentido, y por el otro lado, los presbíteros sí hacen el celibato, que ya es la privación del acto sexual. Entonces, esto sí hay que diferenciarlo, queridos hermanos, y tener claro que una cosa es castidad evangélica y otra cosa es el celibato. Otra cosa es el celibato. El tercero que es la obediencia evangélica. La obediencia evangélica. De esa misma manera, por favor,
pues el que pueda ayudarme buscando en las constituciones, pero el numeral 15 y en los estatutos también, lo que va a hablar respecto de la obediencia. Aquí, queridos hermanos, a veces esto es un poquito álgido porque normalmente nosotros dentro de las comunidades, cuando estamos empezando a crear este sentido de comunidad, a veces lo que más nos cuesta, aún tanto ni la pobreza ni la castidad, sino lo que más cuesta, queridos hermanos, es la obediencia dentro de la comunidad a nuestro presidente y a nuestros superiores. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos entendido mal la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nosotros veamos? Esta obediencia evangélica, tal vez en paralelo con la confianza en la voluntad de Dios. Confianza en la voluntad de Dios. ¿Por qué? La obediencia es quizá el consejo que es más difícil de comprender hoy en día, porque vivimos, queridos hermanos, en un contexto, en una cultura que exalta la autonomía y la autosuficiencia. ¿Por qué esta autonomía y esta suficiencia? Porque la autonomía me va a llevar a mí, no en el sentido positivo, porque uno tiene que aprender a ser autónomo y también tiene que aprender a ser autosuficiente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta autonomía y esta autosuficiencia me llevan a qué? La autonomía me va a llevar a no depender de nadie. Entonces, dentro de la comunidad, nosotros sí dependemos de nuestros hermanos y dependemos también de los superiores, porque nosotros, queridos hermanos, no nos regimos solos y esto no es a título personal, hay que tener claro esto. Y además, la autosuficiencia nos va a llevar a que cuando se lo lleva desde el lado negativo, vamos a entender que solo basto yo, solo basto yo y ya nadie más. Entonces, eso muchas veces nos crea un tipo de conciencia en la que solo lo que yo digo es importante y lo que los demás dicen no lo es. Y por eso hay que tener en cuenta esto, queridos hermanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Jesús mismo aprendió la obediencia. Ya lo tenemos ahí en una cita bíblica y en ella él encontró ¿qué? Plenitud. Obedecer evangélicamente no es un sometimiento ciego, queridos hermanos. Eso tenemos de tenerlo muy claro. No es un sometimiento ciego, sino es una escucha profunda ¿a qué? A la voz de Dios en su palabra, en la iglesia, en la conciencia, en los acontecimientos y además es una obediencia que se dialoga y se comunica, porque tal vez, queridos hermanos, me podrán decir, sí, en siglos pasados la obediencia sí se vivía así, como un sometimiento ciego, con una obediencia ciega se decía así, pero en la actualidad, queridos hermanos, no podemos vivir así, porque nosotros vivimos una obediencia que se escucha, una obediencia que es profunda, que se dialoga y se comunica. Y por eso lo debemos tener presente tanto aquellos que tenemos cargos como aquellos que no los tenemos, porque la obediencia no solamente va de aquel superior a aquel que no lo es, sino todos estamos llamados, queridos hermanos, a vivir esta obediencia evangélica. Porque el que obedece no renuncia a su libertad, sino que la pone en las manos del amor. Y ese amor es Dios. Así que por favor, el que tenga, queridos hermanos, en las constituciones el numeral 15, que me ayude leyendo. Y otro también que tenga por ahí respecto a lo que dice la obediencia en el artículo 6 de los estatutos. La promesa de obediencia empeña a vivir abiertos a la voluntad de Dios. En quien vivimos, nos movemos y existimos. Hecho 17:28. Imitando a Cristo, que aceptó la voluntad del Padre y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8. La promesa de obediencia es un ejercicio de fe que lleva a buscar la voluntad de Dios en los acontecimientos y desafíos de la vida personal y social. Por ella, el seglar coopera libremente con aquellos que tienen la responsabilidad de guiar la comunidad y la orden en el discernimiento y en la aceptación de los caminos de Dios. El consejo de la comunidad, el provincial y el general.
Gracias, Amandita, muy amable. Y el que tenga, por favor, respecto de la obediencia en en los estatutos. La obediencia evangélica es la búsqueda de la voluntad de Dios en las circunstancias concretas de la vida del cristiano. El carmelita seglar ha de colocarse en esta búsqueda por medio de la oración, del contacto frecuente con la palabra de Dios, el cumplimiento de sus deberes de Estado y el diálogo caritativo con sus hermanos de comunidad y el prójimo. En respuesta a esta búsqueda, la actitud es de una entera disponibilidad al Señor en el servicio. Aceptar un servicio dentro de la comunidad es una forma especial de obediencia evangélica, ya que mira al bien común. Gracias, María Jimena. Gracias, Amandita, también. Muy amables. Eso, ¿cómo lo vosotros, queridos hermanos, lo vamos a condensar? Yo he resaltado en cada uno de estos tres consejos verbos que son importantes, queridos hermanos. Aquí, en este consejo de la obediencia evangélica, el primero es escuchar. ¿Escuchar de qué manera? Con fe la voz de Dios en la oración y en la vida diaria. Esto también es un ejercicio, hermanos, que debemos aprender a escuchar. El segundo es aceptar con humildad los límites, los consejos, las correcciones. A veces no nos gustan, queridos hermanos, por nuestras autosuficiencias, por nuestras autonomías que a veces están mal intencionadas. Entonces, hay que aprender a aceptar con humildad nuestros límites, nuestros consejos y las correcciones. El tercero es practicar. ¿Qué cosa? La obediencia activa en la familia, en el trabajo, en la comunidad parroquial y aún más, queridos hermanos, en nuestra comunidad. En nuestra comunidad. Porque también como nosotros vamos aprendiendo esta obediencia es de dónde viene. Porque a veces esto va a partir, queridos hermanos, de cómo nosotros hemos aprendido la obediencia desde casa. Por eso hay que también tener una escucha atenta a cómo el hermano también viene para poder vivir en ese sentido de comunidad la obediencia. El cuarto verbo es decir. Decir cada día con confianza, Señor, hágase tu voluntad. Y esa voluntad uno también tiene que aprender a discernirla y dejarse acompañar. No solamente es un decir por decir, hay que aprender a discernirla por medio del Espíritu y también dejarse acompañar para que podamos vivir esta voluntad de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que obedecer es dejar que Dios conduzca nuestra historia mejor de lo que nosotros podríamos hacer. Así que igualmente, si hay preguntas o en estas cosas, ya lo vamos a tener. Y yo quiero concluir en esta parte de los consejos evangélicos que estos son tres caminos, queridos hermanos, que nos van a llevar a algo muy importante, la libertad interior. La libertad interior. ¿Por qué? La pobreza me va a liberar del tener. La castidad me va a liberar del poseer y la obediencia me va a liberar del querer. Así, el corazón queda libre para amar como Cristo, en medio del mundo, de la familia, del trabajo, en cada relación interpersonal que nosotros tenemos. Es por eso que Lucas nos va a decir que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Nos va a llevar, queridos hermanos, estos tres consejos evangélicos y además las bienaventuranzas a vivir una libertad interior. Ahora yo les presento aquí las bienaventuranzas que nosotros, queridos hermanos, las tomamos de Mateo 5, del 1 al 12. Yo las voy a ir mencionando y voy aquí a ir pues haciendo algunas aplicaciones respecto de, y sí quisiera que por favor antes de empezar esto me ayuden leyendo en las constituciones ahora el numeral 16, el que lo tenga, y también justamente el último párrafo que aparece en el artículo 6 habla de las bienaventuranzas. Entonces por favor quien tenga en el numeral 6 de las constituciones que me ayude leyendo, el numeral 16. En las En las bienaventuranzas, bienaventuranzas se encuentra un plan de vida y un modo de entrar en relación con el mundo, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con familiares y amigos. Al prometer vivir las bienaventuranzas en la vida cotidiana, tratan de dar testimonio de vida evangélica como miembros de la Iglesia y de la orden, y por este testimonio invitan al mundo a seguir a Cristo, camino, verdad y vida.
Juan 14:6. Gracias, Marta, muy amable. No sé si Lupe tal vez tenga este último párrafo en el artículo 6 o tal vez quien lo tenga. Estamos vocacionados a las bienaventuranzas al asociarnos a su pasión y resurrección. La predicación del Señor tiene su núcleo en ellas. Son un don del Señor, constituyen un plan de vida y son el criterio de discernimiento para usar los bienes terrenos conforme a la ley y a la voluntad de Dios. Es un modo de entrar en relación con el mundo y los otros. Purifican el corazón del carmelita seglar para amar a Dios sobre todas las cosas. Al prometer vivir en el espíritu de las bienaventuranzas en la vida cotidiana, da testimonio como miembro de la iglesia y de la orden. Y este testimonio invita al mundo a seguir a Cristo como camino, verdad y vida. Muy amable, Patti, muchas gracias. Entonces, como yo les dije aquí, vamos a tener las bienaventuranzas que las tomamos desde Mateo 5. Mateo 5. Lo importante que nosotros encontramos tanto en las constituciones como en los estatutos es que por medio de las bienaventuranzas tratamos de dar testimonio de vida evangélica. ¿Por qué? Porque esto literalmente nos va a llevar a purificar también el corazón y de un modo entrar en esa relación con el mundo y con los otros. Porque, queridos hermanos, esto no es para nosotros vivir una relación intimista con Dios. El hecho de que yo tenga una relación profunda con Dios definitivamente, y el discernimiento que nos va a nosotros a llevar es que cuando yo tengo una relación más profunda con Dios, me va a llevar definitivamente a los otros, porque este amor no se estanca en Dios, este amor se da gratuito y se nos comparte para que nosotros lo demos también a los otros. Y estas bienaventuranzas nos llevan a eso. Entonces, queridos hermanos, entendemos aquí, la voy a tratar de hacer corto, sencillo, para no alargarme tanto. Y el primero es, bienaventurados los pobres de espíritu. Queridos hermanos, cuando hablamos de bienaventurados los pobres de espíritu, no hablamos de una pobreza material solamente, sino de una humildad interior. Humildad interior, porque ser pobres de espíritu, pues, a veces nosotros lo confundimos con la pobreza material. Y no, queridos hermanos, esto parte de una humildad interior, de aquello que nosotros tenemos en nuestro interior, de aquello cómo siente el corazón. Por eso es que felices los que no se sienten autosuficientes, los que saben que todo lo reciben de Dios, porque en ese sentido uno ya ha hecho una liberación de todas estas realidades, porque sé que en esta autosuficiencia yo no me basto a sí mismo, yo necesito de Dios y de mis hermanos para seguir creciendo. Pero aquí nosotros debemos preguntarnos, queridos hermanos, si estamos viviendo esta autosuficiencia bien o mal, porque muchas veces nos lleva el mundo a ser autosuficientes y sobreponer mi vida, mis valores por encima de lo de los demás. Entonces, ahí debemos de tener ojo en esto. Es por eso que esta bienaventuranza nos libera de qué, queridos hermanos? El orgullo y la necesidad de aparentar. Y esto sí debemos de tenerlo claro y mucho cuidado, queridos hermanos, dentro de nuestras comunidades, porque esto es pestilencia de la nuestra madre. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, que no solamente es de lo material, sino es una vivencia de humildad interior, de ser libres de la autosuficiencia y saber que todo lo recibimos por gracia de Dios, para que esto nos libre de qué? El orgullo y la necesidad de aparentar. Segunda bienaventuranza, queridos hermanos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. En un mundo que premia la agresividad, Jesús exalta a los humildes, a los pacientes, a los que no responden con violencia. Queridos hermanos, muchas veces nosotros vivimos en un mundo tan violento, en un mundo que nos hemos acostumbrado tanto a la guerra, y no solamente una guerra que nosotros la vemos allá en Medio Oriente, la vemos allá en Rusia con Ucrania. No, no, queridos hermanos. Muchas veces nosotros nos hacemos guerras internas en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Y es por eso que aquí este llamado es para cada uno y es un llamado también particular a tener en cuenta de que nosotros no estamos en este momento exaltando la agresividad, sino lo que se viene a exaltar aquellos que son humildes,
que son pacientes, que no responden con violencia, queridos hermanos, porque ya nos ha pasado muchas veces en los que sí, es cierto que hay hermanos que son difíciles, eso no les voy a negar. En hermanos en los que uno quiere literalmente meterle su buen quiño, pero no, queridos hermanos, porque esto es una bienaventuranza, aquellos que no responden ni respondemos con la violencia ni la agresividad, sino que vivimos la humildad, la paciencia y la mansedumbre. Es por eso que para ellos son quienes heredan la tierra, porque solo el amor tiene un poder duradero, un poder duradero. La tercera bienaventuranza, queridos hermanos, es bienaventurados los que lloran. Jesús aquí no viene, queridos hermanos, cuando hace esta bienaventuranza, a glorificar el sufrimiento, el sufrir por sufrir. Él reconoce que hay lágrimas que limpian el alma, los que lloran por el dolor del mundo, por su pecado, por el sufrimiento de los otros, son consolados por Dios. Es por eso que esto también es una gracia, es un don de aquellos también que se duelen del dolor de los otros, porque también por el mismo hecho de la autosuficiencia, queridos hermanos, eh, nos hemos llevado a un distanciamiento de no entender también el hecho de que las otras personas también sufren, de que las otras personas se duelen y a veces también no ayudamos en ese sentido a los hermanos también a que puedan vivir esto, a que puedan vivir tal vez este sufrimiento no por sufrir, sino por el hecho de saber que Dios también nos consuela en estos momentos, porque estas lágrimas, queridos hermanos, van a hablar de lo que tiene el corazón, van a hablar de lo que tiene el corazón. Y eso sí debemos preguntar nosotros ahí por dentro, si a veces hemos endurecido el corazón o si le tenemos blando que nos hace doler de nuestros pecados, del dolor del mundo y de los sufrimientos que también sufren los otros. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí, queridos hermanos, no solamente hablamos de la justicia legal, que todos queremos que se nos haga justicia en todas nuestras realidades. Aquí lo que pasa es desear que el bien reine, que Dios sea Dios en el mundo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque muchas veces nosotros queremos ponernos en ese lugar de Dios y nosotros queremos ejercer la justicia que yo creo, no lo que se vive desde Dios. Y por eso creemos más en esta justicia que es legal y no tanto en el sentido de dejar que Dios sea Dios en el mundo. Por eso, queridos hermanos, es vivir con pasión por lo justo, por lo verdadero y por aquello que es bueno. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad? Cuando nosotros queremos vivir la justicia que yo creo, eso nos va a llevar a que simplemente lo vea solo para mí. Y a veces queremos que la justicia y la ley se haga solo para mí, pero nos olvidamos de que esto es para todos. Por eso nosotros no podemos pretender ser Dios, queridos hermanos, sino debemos dejar con humildad que Dios sea Dios en el mundo. Y sí, sin olvidarnos que hay que vivir con pasión por aquello que es justo, por aquello que es verdadero y que es bueno, que es bueno. Quinta bienaventuranza, queridos hermanos, ya vamos acabando, ya vamos acabando. Bienaventurados los misericordiosos. Dios nos ha mostrado misericordia, queridos hermanos. Y si yo les pregunto, tal vez a ustedes, ahí hablándoles directamente al corazón, ¿con quién tal vez de todos los que estamos aquí conectados, Dios no ha sido misericordioso con nosotros? Tal vez, no sé, yo me atrevería a decir que todos hemos recibido la misericordia de Dios, pero ahora lo que nos debemos preguntar, ¿y nosotros? Queridos hermanos, ¿sabemos perdonar, entender, ayudar incluso a quienes no lo merecen? Yo creo que muchas veces eso nos cuesta más, queridos hermanos, aprender a dar la misericordia que porque pues es más fácil decir sean misericordiosos conmigo, pero yo ser misericordioso con el otro a veces nos cuesta más porque no sabemos perdonar, porque no sabemos entender, no sabemos ayudar, incluso nos cuesta mucho más a aquellos que no lo merecen porque uno dice pues oye, ¿la justicia dónde está? ¿Dónde queda el hecho de que también me hirió, de que esta persona no se lo merece? Pero Dios, queridos hermanos, no lo mira así. La justicia de Dios no es así, porque Él siempre nos va a querer salvar a todos y nos mira con misericordia a todos, y quiere que nosotros también vivamos y compartamos esa misericordia. Entonces, queridos hermanos, si nosotros recibimos de la misericordia de Dios,
¿por qué nosotros no damos esa misericordia? Preguntémonos ahí. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Estos limpios de corazón nos va a hablar de la pureza, que esta pureza, queridos hermanos, esta limpieza de corazón no es ingenuidad, no es ser ingenuos, queridos hermanos. Porque yo recuerdo que en el retiro que tuve con mis hermanos con los que yo acompaño en la comunidad, yo les dije que esta, esta ingenuidad, muchas veces estos calladitos, estos ingenuos que parecen así, muchas veces comen doble. Entonces, eso sí tenemos de tener mucho cuidado porque esta limpieza de corazón, esta pureza, no es ser ingenuos, queridos hermanos, sino, atentos a eso, es tener una mirada sin doblez, sin egoísmo, sin manipulación, porque muchas veces vivimos en estas realidades y queremos manipular por los cargos que tenemos, por las responsabilidades, de una u otra forma, y aquí sí hay que pensar, queridos hermanos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, cómo estamos viviendo esta pureza, esta limpieza de corazón, y hay que tenerla sin doblez, sin egoísmo, sin manipulación. Un corazón limpio, queridos hermanos, ve a Dios en todo y en todos, sin hacer distinción ni diferencia de nadie, de nadie. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, por la paz. No es solo no hacer guerra, queridos hermanos, sino es construir, trabajar, dialogar mediante puentes, aprender a reconciliar, sembrar, queridos hermanos, la armonía en nuestras familias, en las comunidades y en el mundo. Porque muchas veces hacemos, como les digo, unas guerras tremendas en nuestras comunidades y hacemos que sufran muchas personas en vez de nosotros, ¿qué? Como carmelitas descalzos, claro, estamos llamados a ser bienaventurados por trabajar por la paz, porque nosotros somos sembradores de qué? Armonía en nuestras familias, en las comunidades y en el mundo. Así que pensemos si nosotros hacemos la guerra o hacemos armonía en el mundo, en la comunidad o en la familia. Octava bienaventuranza, y estamos terminando, queridos hermanos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Seguir a Cristo, queridos hermanos, puede traer rechazo, contradicción y división. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a traer esto? Porque yo creo que también si les pregunto a ustedes, si tal vez en casa o tal vez amigos, tal vez en el trabajo, eh, nos ha pasado también que vivimos en contradicción de qué? De aquello que el mundo vive, porque el hecho de vivir en contra, de no hacer la guerra, eso va a ser una contradicción para el mundo. Nosotros vamos en contracorriente, queridos hermanos, de aquello, viviendo estas bienaventuranzas, vamos en contracorriente de aquello que el mundo vive y a veces nos llama también. Y es por eso que somos rechazados y también vivimos en una división que es, a veces nos cuesta y nos duele, porque nos excluyen también de estas realidades, porque como este vive, dicen, metido dentro de la iglesia, entonces no quiere hacer estas realidades, entonces lo excluimos. Y a veces vivimos estas realidades, queridos hermanos. Pero Jesús nos dice, no teman cuando sufran por mí, el cielo les pertenece. ¿Y qué mejor recompensa que tener el cielo, queridos hermanos? Es por eso que nosotros también oramos por los cristianos que son perseguidos y que también por el valor de ser fieles en lo pequeño, que a veces es lo que más nos cuesta, que parece que tampoco es relevante, pero con cosas pequeñas es por donde parte también este camino de seguir a Jesús. Es por eso, queridos hermanos, que con esto yo termino. Las bienaventuranzas no son una lista de tareas, queridos hermanos. No es que decir, bueno, ahora como hacemos a veces a veces suele hacerse en el sacramento de la penitencia, que uno ya trae una lista según los 10 mandamientos. Entonces, bueno, yo ya no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. No, no. Las bienaventuranzas no vienen a ser una lista de tareas, sino el retrato propio de Jesús. Porque esto es lo que Jesús nos viene a enseñar. Nosotros como cristianos, queridos hermanos, deberíamos vivir más las bienaventuranzas que el decálogo, porque el decálogo se dio para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, que vivió en aquel tiempo y en aquel contexto, y nosotros con Jesús se nos está dando estas bienaventuranzas porque es el rostro vivo de Él, es el retrato de Jesús, y quien vive así, vive como Jesús.
Y es por eso que Él fue pobre, Él fue manso, Él fue misericordioso, Él fue pacificador y además fue perseguido, queridos hermanos. Si queremos seguirlos, este es el camino. No tenemos otro más. O sea, y aquí me pueden preguntar, hermano, pero ahora ¿por dónde voy? ¿Qué hago? Aquí tenemos el camino, queridos hermanos, para seguir a Jesús. No es fácil, es cierto, no es fácil, pero no estamos solos en este camino, queridos hermanos. Por eso tenemos hermanos de comunidad que también nos acompañan en este camino y que van en este camino. Por eso es bueno también acompañarnos y aprender a darnos consejos, aprender a escucharnos, aprender a entendernos para caminar mediante estas bienaventuranzas. Es por eso que Jesús nos dio su espíritu para caminar con Él, para vivir como hijos del reino desde ya, no futuro, desde ya, incluso en un mundo que no siempre lo entiende. Es por eso que nosotros vivimos en contracorriente, queridos hermanos. Y la última bienaventuranza que aparece ya por ahí en el versículo 12, nos va a decir que bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Queridos hermanos, yo con esto termino esta charla, esta presentación. Espero haber sido de alguna ayuda también con esto. Si ahora termino ya de dejar de compartir esta presentación y quisiera ya escuchar también pues sus preguntas, vamos a dejar como un tiempo también creo que prudente, no sé, Lore, para no extendernos tanto y también respetar el sueño de todos. Entonces, si tenemos preguntas, pues en este momento creo que tenemos el espacio. Lore, tú quedas a cargo ahora. O Patti, no sé quién está por ahí. Sí, ya está Pati ya. Hermanos, ahorita es el momento de si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, ¿verdad? Como decía Joe, tratemos de ser como puntuales al tema, ¿sí? Para que esto también se vaya complementando, ¿no es cierto? Sin que nos desviemos a otros temas. Así que si es que alguien quiere hacer alguna resonancia o alguna pregunta, pues este es el momento. Perdón, Buenas yo tengo. noches, buenas noches. Eh, Joe, Lore, Patti, agradeciéndoles por este tema tan importante, ¿no?, que nos ha dado Joe. Yo más les quiero contar una anécdota de lo que me pasó hace un mes más o menos, que hicimos las promesas definitivas. Claro, invitamos a todos los familiares, estuvieron ahí, y cuando tuvimos la oportunidad de regresar a casa y reunirnos con la familia, justo nos preguntaban, bueno, ¿y qué es esto de la castidad en ustedes? Dicen, en la pareja. Entonces, como bien explicó Joe, pues yo les supe manifestar de que justamente era la fidelidad que debemos mantener, esposo y esposa, ¿verdad? Pues no tener ojos más que para la pareja. Esa fue mi respuesta. Eh, no sé, Joe, si tal vez eh, puedes profundizar un poquito más en eso. No sé si estuve bien. Agradecerte nuevamente, Joe, y no te canses, por favor, de darnos más temas. Qué lindo, qué interesante. Gracias. Gracias, Ceci. Pues sí, justamente yo creo que a veces este consejo evangélico, esta castidad, muchas veces siempre se nos pregunta, ¿no? A veces se ha puesto como un tema tabú, un tema que también causa morbo, a veces en ciertas realidades. Entonces, sí cuestiona mucho porque uno dice, yo les hacía con un poquito la diferencia entre castidad y celibato. Yo les decía, entonces, si fuera así, en el sentido de que la castidad fuera privarse del acto coital,
ya ustedes, tal vez como matrimonio no se puede hacer porque el matrimonio también está para eso, está para eso. Entonces, uno no puede, tiene que aprender a diferenciar también entre ser célibe y vivir la castidad. Y la castidad va a ser es eso, y justamente esa pureza del corazón, y que obviamente va a implicar en un matrimonio la fidelidad, estimada Ceci. O sea, no estuvo absolutamente nada mal porque eso nos lleva, porque usted sabe que respecto de esa relación que tiene también con Dios de fidelidad, te lleva en ese mismo sentido a vivir tu fidelidad en el matrimonio, porque estás entregando tu corazón a una persona también mediante Dios, en un matrimonio, en una pareja que desean amarse y entregarse en fidelidad, en exclusividad. Y de ese mismo sentido se vive eso, porque va a ser consecuente aquello que tú estás viviendo en tu corazón respecto a esa relación íntima con Dios, a cómo lo estás viviendo también con tu pareja. Entonces, eso sí, pues ahí uno se pregunta. Entonces, claro, ahí vienen estas realidades de fidelidad, de entrega mutua, de respeto, de escucha, de todo lo que hemos venido hablando, porque va a partir de la pureza del corazón, de la pureza del corazón. No solamente habla de cosas externas, sino de la pureza de nuestras intenciones y aquello que siente también el corazón. Así que por ahí también va en ese mismo sentido la fidelidad, Ceci. Así que sí dio una respuesta acertada. Por ahí creo que Mónica Díaz también tenía, antes de Luego Nelson, nuestro por hermano favor. Nelson. Perdón, que tenía el teléfono apagado. No, yo quiero compartirles este texto que lo uso mucho, con mucha puntualidad y con la catequesis que nos ha dado yo, pues me ha ayudado a entender unas cosas. Esta es una letra del padre Cecinio, un rezo que dice: bienaventurados son los pobres, bienaventurado es quien lloró, bienaventurado es quien construye y logra mantener la paz y la ilusión. Luego, el pobre porque un día reinará, quien llora porque un día reirá, quien lucha por la paz porque la encontrará, bienaventurado. Bueno, pues para sintetizarlo, bienaventurado es quien intenta que reine la justicia y el amor, quien conoce el fruto del perdón y sabe conservar sin mancha el corazón. El justo porque al fin su causa triunfará. El hombre que perdona pues convencerá. Los corazones limpios que pues verán a Dios bienaventurado. Bienaventurado es el que sufre sembrando la justicia y el perdón. Bienaventurado es el que lucha por causa de su Dios, por causa de su hermano. Feliz es siempre aquel que lucha por la paz y hace de su vida una liberación. Y aunque le odien todos, vive sin odiar. Bienaventurados son por siempre. Padre Ceseño. Bueno, es un comentario porque ese canto lo uso mucho yo cada vez que se toca la bienaventuranza en la Eucaristía. Gracias, gracias, don Nelson, muy amable. Consuelito, por favor. O Moni, también estaba levantada la mano. Gracias. Muy amable. La verdad que muy pedagógico y muy didáctico y sencillito. Fue todo comprensible para mí. Sin embargo, al final, en las conclusiones, agradecería mucho, Joe, que por favor, ¿a qué se refiere cuando dice vivir como hijos del reino? Ok, Gracias. perfecto, Consuelito. A ver, ¿qué nos va a nosotros a llamar a ser hijos del reino? El reino que está predicándonos Jesús tiene este esquema de las bienaventuranzas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a identificarnos como hijos del reino? Como aquellos que estamos viviendo estas bienaventuranzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que por las realidades a veces en las que vivimos, querida Consuelito, no practicamos esas bienaventuranzas y a veces pues se nos pasan porque hemos vivido y se nos ha catequizado también que debemos de vivir bajo los 10 mandamientos. Entonces, claro, ahora cuando uno dice, pues cristianamente nosotros vivimos desde las bienaventuranzas, entonces eso nos va a llevar a nosotros a identificarnos que somos hijos del reino, porque es aquel reino que Jesús vino a predicar, y es un reino que no es futuro, porque nosotros hablamos de estas realidades, ninguno nos habla de un reino futuro, no nos hablan de realidades que son futuras, sino de realidades que nosotros vivimos. Por eso los que lloran, los misericordiosos y todas estas realidades que vivimos hoy.
en estos momentos. Y por eso es un reino que nos llama a vivir desde ya en estos momentos. Y eso, a ver, si nosotros practicamos estas bienaventuranzas, eso nos va a llevar a identificarnos como ser hijos del reino. Hijos del reino, porque simple y sencillamente estamos siguiendo a Jesús y nos estamos identificando con Él. Eso, estimada Consolita, espero ser más claro. Sí, muchas gracias. Con todo gusto, Consolita. ¿Por ahí estás, Moni o Jennifer? Bueno, Y tenías la antes de mano Jennifer, levantada perdón. primero, sí. Tenías levantada la mano antes. Dale, Dale. Jennifer. Dale tú, si tú tenías la mano antes levantada. Bueno, realmente extraordinario, Joe. Y bueno, en primer lugar, felicitarles a Patti y a la Lore por tan excelente trabajo de esta escuela. Yo sé que es un trabajo muy absorbente que les ha tomado tiempo, pero felicitaciones, felicitaciones por todas las personas que han invitado y nos han instruido. En esto de las constituciones y los estatutos que bien tú usaste, Joe, pues para nosotros son las reglas de juego, ¿no? Entonces, muchas veces con esto sí, tanto cuando tenemos alguna responsabilidad, pues no es nuestro querer. Si las constituciones y los estatutos nos dicen claramente el camino que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, eso de la obediencia realmente a lo que estamos pues comprometidos nosotros es muy importante. Entonces, no el querer nuestro, sino lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, me encantó que hayas usado mucho las constituciones y los estatutos, porque ahí está todo. O sea, si leemos eso, lo comprendemos y lo vivimos, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante y es esencial que lo vivamos en las comunidades y los estudiemos en las comunidades. Creo que sería el principio básico de comenzar con ellos. Por eso esta charla me pareció fantástica para tener como formación también a las personas principiantes, ¿no? Que están comenzando a conocer lo que es ser un carmelita seglar, ¿no? Entonces, gracias, yo realmente fue extraordinario. Eso. Gracias, Moni. Sí, pues justamente eso yo quise hacer, pues esta charla partiendo, como ya lo hice, tanto con los sacramentos, como ahora con los consejos evangélicos y las bienaventuranzas, que parta también de ese sustrato, del sustrato que ustedes también ya tienen, que están en las constituciones y en los estatutos, porque eso es donde tenemos nuestra norma de vida. Nuestra norma, y no es simplemente el cumplir por cumplir, sino que esto es un estilo de vida. Esto es una opción, es un seguimiento que también es procesual y que lo hacemos constantemente y todos los días, queridos hermanos, porque tanto la pobreza como la castidad como la obediencia es un sí generoso que se hace todos los días. ¿Y van a costar? Sí, pero es una opción que es libre y voluntaria que decidimos hacer para vivir en este estilo como carmelitas descalzos seglares. Así que por eso, querida Moni, yo traté de pues utilizar esto para que pues digamos, bueno, de dónde se está tomando también todas estas cosas, sino que decir, bueno, tenemos constituciones, tenemos estatutos en los que nosotros nos regimos y ahí encontramos también nuestro estilo de vida, que no es simplemente un invento del hermano Joe que ahora les vino a decir, sino que ya tenemos nosotros por nuestra orden de carmelitas descalzos estatutos y normas para nuestro estilo de vida. Nuestro estilo. Así que gracias, Moni, muy amable. Jennifer, por favor. Buenas noches, Fray. Gracias siempre por sus palabras y por su disposición con el Carmelo seglar, ¿no? Sabe que a mí este tema me fascina, porque creo que es todo un reto y creo, o sea, yo siento que es un poco como los trascendentales del ser, trascendentales, que donde hay unidad, verdad y bondad, pues hay belleza y viceversa. Bueno, yo creo que donde hay castidad, obediencia y pobreza, pues ahí está la verdad, pues.
las bienaventuranzas se pueden vivir. Sin embargo, hay un tema que a mí siempre me es de oración y de estudio, que es la obediencia. Porque yo he tenido la sensación que en nombre de la obediencia, pues no siempre reina la justicia, ni de fondo está la pobreza ni la castidad. Me parece que cuando usted menciona castidad y estamos hablando de pureza de corazón, y pureza de corazón implica no manipular la verdad, implica buscar la justicia y todo lo que usted mencionó. Entonces yo a veces siento que hay contradicción, pues como contradicciones tenemos todos los seres humanos. Y no solamente a nivel de la sociedad, sino a nivel de nuestras comunidades o hasta a nivel del hogar. Entonces, claro, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿no? ¿Cómo hacer porque a veces tengo la sensación de que hay que vencer a la razón. Y a mí esto me causa mucha, porque yo digo, bueno, si Dios nos creó libres y nos creó como criaturas racionales y tenemos la capacidad de pensar y de discernir, ¿por qué tengo que ir en contra de la razón, de la verdad, de la justicia para obedecer? Entonces, bueno, uno dice, bueno, yo siempre pienso en Jesús y digo, bueno, a fin de cuentas Jesús era el rey del universo y mira, dejó que lo crucificaran. Pero, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? A veces yo me digo, bueno, pero si ya Jesús murió crucificado, ¿por qué no lo terminamos de convertir? Bueno, de eso se trata toda la vida. Pero, ¿cómo hacer para equilibrar esto de la obediencia? Porque, por ejemplo, usted acaba de usar las constituciones y los estatutos, y yo digo, bueno, dentro del ámbito de la obediencia está el hacer, el respetar las constituciones y respetar no solamente las constituciones, sino también a nuestros superiores. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Perdón, porque todo esto me pasa por la cabeza y me inquieta. A lo mejor la respuesta es muy simple, Fray, pero ayúdeme. No crea, Jennifer, que la respuesta es simple o sencilla. A veces este consejo evangélico es el que más cuesta en la vida religiosa, en la vida secular, en todo lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cuando uno, tú mencionabas ahora respecto de, claro, de cómo no va venciendo estas realidades a veces de la justicia, del querer también propio, y es que Y de la eh, verdad, perdón que le interrumpa, la sí, y de la verdad. verdad también, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno ha sobrepasado todas estas realidades propias? Porque no es una anulación, cuando nos dice negarnos a nosotros mismos, no es una anulación de la persona, no es anular mi verdad, no es anular lo que soy, no es anular mi justicia ni aquello que tengo, eso no es, sino es el hecho de cómo yo he logrado vencer eso, tal vez ante un superior que en un cierto sentido estaba buscando más el mal que el bien, porque eso va a Con su pasar propio interés, ¿no? con su propio interés. Pero ¿qué es lo que pasa? La obediencia no solamente es unidireccional. Por eso les decía que esta obediencia en nuestra actualidad se dialoga, se comunica. Ya no simplemente decir, bueno, mira, el superior o la superiora nos está diciendo, oiga, mire, necesito que vaya y baje 20.000 cajas que tengo arriba en el segundo piso. Y uno dice, oiga, pero es que por favor, o sea, no solamente uno agachar la cabeza y decir, bueno, me voy a hacer porque el superior así lo manda, que antes se hacía así. Ahora uno va a Así decir, es. pero padre, o sea, o superior, superiora, o sea, mira, tal vez como hagamos, puedo ayudar en algunas porque, pues, oye, mira, mi condición física no me lo permite. Yo tal vez podré ayudar con unas, pero no. Entonces uno dialoga con esto, uno cede también y uno quiere decir en ese sentido porque
En esta obediencia uno puede decir yo, pues yo, ¿por qué le voy a tener que obedecer a esta persona? Entonces, claro, ahí salta mi autosuficiencia, que en ese Claro. sentido tal vez se junta con la verdad, con la justicia, porque uno dice, oye, me está haciendo una injusticia, y nos dice, no, estamos viviendo estas realidades que nos llegan. Entonces, esto va a depender, querida Jennifer, de una disposición también del corazón, una disposición del corazón. Y esto es algo que debemos entenderlo, que no es insofacto. Entonces, no es decir, bueno, yo ya vivo la obediencia y bueno, soy obediente y sí, sí, sí. No, va a llegar un momento en el que vamos a tener algún superior, alguna superiora con las que se nos va a resultar un poco más difícil vivirlo. Entonces, algo que sí debemos de tener claro es que el que se obedece, queridos hermanos, el que obedece no se equivoca, no se equivoca. Y eso sí lo vamos a tener muy claro, porque tal vez puede que el superior o la superior estén muy equivocados, pero nosotros obedecimos. Y eso nos lleva, en un cierto sentido, a poner por encima del valor, por encima en ese sentido, el valor que el antivalor. Porque claro, no puede decir, él me está hablando desde el antivalor, entonces yo respondo con eso mismo. ¿Y Correcto. qué nos pasa? ¿Y qué nos pasa? Porque a veces uno dice, pero es que, uy, uno dice, este bendito o esta bendita, ¿cómo va a venir a decir eso? Pero no es así. No es así porque estamos llamados, por medio de la obediencia, a poner por encima del antivalor el valor de la obediencia. Porque esto, Correcto. queridos hermanos, es una opción. Y ahí uno tiene que, en ese sentido, sí aprender a negarse a sí mismo. A negarse a sí mismo, porque a veces queremos poner por encima de por encima mis valores, por encima mis principios, por encima de mis cosas, porque como este superior, esta superiora me va a venir a pedir cosas a mí, que soy yo, o sea, soy tal persona. Entonces, claro, cuando uno ha hecho este ejercicio, que yo les digo, esto es procesual, queridos hermanos, y lo digo por experiencia, esto es procesual, porque podremos tener 10, 15, 20 años dentro de la orden y la obediencia va a seguir siendo Claro. la misma. Y se nos va a seguir invitando siempre, porque no porque yo tenga tantos años, no porque yo sea el superior que sea. Y eso también debemos tener claro, querida Jennifer, que eh, cuando estamos en estos cargos, cuando nosotros queremos vivir esto de la obediencia, debemos de tener claro que no somos nosotros eternos. Eso es cuando yo les llamaba la atención al decir que a veces queremos ser Dios y no dejamos que Dios sea Dios, porque entonces yo quiero vivir acá, entonces solo quiero que me obedezcan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando uno ha dejado que Dios sea Dios en mi vida, uno sabe que no es eterno y que después ya no voy a ser un superior, sino tal vez sea un hermano más dentro de la comunidad. Y también me va a tocar obedecer porque este hermano, entonces ahora no va a ser el sentido, entonces ahora yo me voy a desquitar por esto, ¿no? Porque uno dice, pues estaremos nuevamente volviendo a esto. Por eso, querida Jennifer, y termino con esto, es que estos valores, estos consejos evangélicos son y se viven en contracorriente, a lo que el mundo muchas veces nos invita y nos profesa, que es que yo me ponga por encima del otro. Pero eso sí, debemos tener en cuenta que, y eso también lo vivimos nosotros pues dentro de las comunidades, que, bueno, el que tenga el cargo o que tenga cargos debe tener claro que para ser obedecido tiene que aprender a ser amado, a ser amado. Así sencillamente. Si quiere que lo obedezcan, hágase amar. Y miren, no va a haber cosa que va a ser complicada porque uno hace las cosas por amor. Por amor, y la obediencia es mucho más sencilla cuando se vive con amor, sencillamente. Entonces, eso quería Jennifer, perdón que me extienda un poquito, pero es que Gracias, esta Fray. obediencia uno también la vive así y tiene que aprender que es procesual, que es procesual.